La cultura es la forma mediante la cual una sociedad se identifica y se expresa para lograr un desarrollo pleno. Es importante también en la economía del país como generadora de empleos y divisas. Queremos que la cultura nos ayude a crecer. Y en este encuentro de todos los martes con la Fundación Manolo Lima, vamos a recibir a alguien que habrá de visitar en los próximos días precisamente la Fundación para hacer su aporte. Es un hombre que tiene una larga trayectoria como periodista de investigación, desde las páginas de Brecha y de algunos de sus libros. Bueno, ha aportado muchos elementos, muchos datos para conocer muchas cosas que hacen a lo que hoy llamamos el pasado, pero que no todos lo conocen. Hay cuestiones que han pasado ya muchos años, que pueden estar frescas quizás en nuestra memoria, en algunos casos a los que ya somos bastante mayorcitos, ¿no? Pero en caso de los jóvenes, una gran mayoría de gente, no le hablo de los que tienen menos de 30, le hablo de los de 30, por lo menos, que no conocen muchas cosas de un pasado que no es tan lejano, que es parte de la historia de este país. Sobre eso he escrito y seguramente seguirá escribiendo Samuel Blixen, a quien les damos la bienvenida. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes y con la audiencia. Es un placer y además creo que me he quedado corto en la presentación, pero... No, te has quedado largo, no te creas, no merezco tanto. No, pero bueno, es toda una vida dedicada, ¿no? También en los últimos años a la investigación, a escribir, no solo desde el semanario, sino también desde la publicación de varios libros, ¿no? Y eso, bueno, hace que, como siempre digo, ¿no? Que ayude a la memoria, o no solo a la memoria, sino a que mucha gente conozca de repente cosas que ocurrieron, ponele hace 50 años, Claro. por ahí, y de ahí en adelante, y que no, que algunos las desconocen totalmente, ¿no? No sé si esa es tu experiencia. Sí, mirá, es mi experiencia sobre todo como docente en la universidad, en la Facultad de Información y Comunicación, donde enseño periodismo a los jóvenes universitarios, y el pasado reciente eso que llamamos pasado reciente, es una incógnita para la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, cuando uno empieza a contar lo que ocurrió y a establecer enfoques diferentes de lo que podría ser la versión oficial de los hechos, notas enseguida un ávido interés por conocer. O sea, que te diría las dos caras de la moneda. Por un lado, hay un desconocimiento objetivo, y por otro lado hay un interés real por cubrir esas lagunas, ¿no? Esa es mi experiencia. La investigación sobre lo que ahora se llama el pasado reciente, que yo diría que es la historia, parte de la historia, un tramo de la historia de este país. Es difícil la investigación, entrarle a estos temas que son tan recientes, pero que parece que en algunos casos carece de memoria. Sí, es muy difícil porque sobre los acontecimientos de lo que llamamos el pasado reciente, que ya no es tan reciente porque tenemos 50 años pasados, ¿verdad? Pero también es cierto que esos episodios mantienen una gran actualidad y son parte de nuestro presente. Y de eso lo vemos por los debates que se dan en el Parlamento, las iniciativas parlamentarias, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, hay un desconocimiento porque hay un interés en ocultar los hechos concretos
de ese pasado reciente que está referido concretamente a la dictadura militar, ¿verdad? Entonces, investigar esos hechos son difíciles. Sin embargo, en la facultad, nosotros junto con Nilo Patiño, desarrollamos un proyecto de investigación que se llama Cruzar, que consiste en la sistematización de documentos de origen militar a los efectos de poder obtener mayor información sobre ese periodo. Y aunque existe la dificultad de acceder a las fuentes y de obtener incluso los documentos, hemos hecho a lo largo de unos cuantos años, en colaboración además con la Facultad de Ingeniería y con la Facultad de Ciencias Sociales, un avance bastante interesante en cuanto a desentrañar aquellos aspectos ocultos, algunos aspectos ocultos de la historia reciente. Y en ese sentido fue que nosotros terminamos de escribir un libro recientemente que acaba de ser publicado por Brecha, que se llama Intrigas Cruzadas, y que es la historia, una historia muy específica de la dictadura, que es mafia y terrorismo en las Fuerzas Armadas. Bien, bueno, antes de entrar a ese tema, Samuel, porque vamos a ir justamente porque además hay mucho para tratar de hurgar en eso. Sí. Antes de eso, cuando vos hablabas de los debates, ¿no?, que se producen a nivel parlamentario fundamentalmente, no se va, por lo menos uno visualiza que no se va a los hechos, sino que se va a la confrontación de yo estoy de este lado, vos estás del otro. Sí, claro, y eso es una consecuencia de lo que nosotros consideramos que son episodios aún no zanjados. Es decir, a pesar de los 50 años que hemos recorrido desde la dictadura de 1973, hay una cantidad de hechos que siguen estando vigentes y que son hechos políticos. Entonces, sobre esos hechos políticos, en lugar de ser historia, son hechos políticos, existe un debate, y ese debate a veces encubre la realidad, a veces la tergiversa, a veces cada contendiente echa agua para su molino, y entonces seguimos sin saber exactamente cuáles son los hechos objetivos y cómo esos episodios aún no zanjados, por lo que llamaríamos la historia, alteran nuestra realidad y operan sobre nuestra realidad, ¿no? Y en el Parlamento se visualiza, digamos, en los últimos episodios de las últimas semanas, por ejemplo, los beneficios que se le dan a los militares para su jubilación. O sea, ¿por qué hay una diferenciación entre jubilados en general y jubilados militares? Y bueno, es porque se sigue apelando a bandos y se considera el cuerpo militar como un botín, no de guerra, pero sí de elecciones, ¿verdad? O sea, lo electoral atraviesa todo este debate, ¿no?, fundamentalmente. Claro. Entre otras cosas porque, como te decía, no está zanjado, es decir, no hay un consenso en la ciudadanía a partir de investigación, a partir de estudio, de cuáles fueron los hechos. Entonces todavía seguimos, por ejemplo, debatiendo si existió o no existió una teoría de los dos demonios, por ejemplo, o por qué se aplica una teoría de los dos demonios, quiénes fueron los malos y quiénes fueron los buenos. Y si fueron todos malos o fueron todos buenos. Ese debate está teñido políticamente y por lo tanto impide de que las generaciones que no vivieron esos hechos, esa historia, no puedan todavía acercarse con una cierta objetividad y una cierta imparcialidad para tener una idea de lo que pasó. Por otra parte, conocer los hechos del pasado son fundamentales para poder orientar nuestro presente, ¿no? Samuel, ¿y esto termina como alguna vez insinuó el expresidente Mujica, diciendo que bueno, esto se termina cuando ya no estemos más todos los protagonistas de esta historia, ¿no? Sí, hablo de la biología como factor de solución del problema. Yo creo que
es una equivocación tremenda, por decir poco, del expresidente Mujica, porque la biología, o sea, el hecho de que las personas que fueron protagonistas vayan muriendo y vayan desapareciendo, no implica que los hechos que ellos realizaron desaparezcan. O sea, si la biología enterrase la historia, entonces no sabríamos quién fue Artigas, por ejemplo, ¿verdad? Ni por qué se dio la Revolución Francesa. Es decir, me parece una cosa completamente oportunista decir que los problemas de la dictadura se van a resolver una vez que opere la biología, o no se resuelven, es decir, van a quedar definitivamente atrás, ¿no?, en el pasado. Y no es así. Todos los días estamos viendo, tenemos pruebas contundentes de que los hechos del pasado son pertinentes, son reaparecen, son como fantasmas que se levantan y vuelven a entorpecer la vida idílica que se pretende vivir, porque no hay forma de ocultar lo que pasó, y lo que pasó indefectiblemente va a surgir a la superficie. Por eso no hay manera de resolver, por ejemplo, ¿no?, el problema de las desapariciones forzadas, es decir, simplemente diciendo no queremos saber más de ello, porque es un contrasentido. Mientras haya desapariciones, va a haber gente, va a haber grupos políticos, van a haber sectores de la población que quieren saber qué fue lo que pasó, y no solamente los familiares directos. Entonces, hay que encontrar una solución al problema de las desapariciones, y la solución no es olvidemos, no, porque ya están muertos quienes cometieron o presuntamente cometieron los delitos. No es esa la forma de resolver, y por eso es que la verdad, en la fórmula de verdad y justicia, la verdad tiene un componente fundamental. Si no conocemos la verdad, no vamos a poder edificar nuestro presente ni nuestro futuro. Yo tomé las declaraciones del expresidente Mujica como una forma muy elegante de decir no quiero hablar de eso, ¿no? Exacto, y de tapar el asunto, ¿no? Porque además, si lo digo yo, no tiene ningún significado, pero si lo dice el presidente, el expresidente, con toda el respeto que ha acumulado y la admiración, entonces esa forma de ver el problema puede calar en la gente, ¿no? Puede decir, bueno, vamos a esperar que se mueran todos, así solucionamos el problema, y no se soluciona. Claro, también puedes pensar que esa frase significa que yo sé mucho, no puedo hablar, ¿no? También. Yo creo que el pecado del Pepe Mujica, como el pecado de muchos gobernantes, y no solo del Frente Amplio, consiste en que no tuvieron la valentía de imponer lo que ellos representaban, para obligar a quienes ocultan los hechos a que los digan qué es lo que pasó. O sea, no hubo voluntad política en ningún gobierno para resolver los problemas de aquello que llamamos la omertad de los militares, ¿no? Bien, es un tema para debatir y para hablar horas y horas, porque bueno, es difícil hacerle abrir la boca a alguien que no la quiere abrir, ¿no? Claro, es bastante difícil, ¿no? Exacto. Exacto. Intrigas cruzadas es el libro que junto a Nilo Patiño van a presentar aquí en Maldonado el jueves a las 7 de la tarde en la Fundación Manolo Lima. Mafia y terrorismo de Estado en las Fuerzas Armadas, es muy fuerte eso, ¿no? Sí, no quiero, fuerte, sí. Yo sé que no vamos a hablar de todo el libro porque si no, no tiene sentido. No. Es que vayan, pero en alguna frase, resumime, ¿qué es esto de mafia y terrorismo de Estado en las Fuerzas Armadas? Correcto. Mira, primero querría
expresar nuestro agradecimiento al Instituto Carlos Vitale de Formación Política y a la Fundación Malono Lima por la posibilidad que nos dan de hablar en el departamento de Maldonado sobre nuestra publicación. Y a Beatriz Jaurena, que va a ser que es representante de derechos humanos, es un referente de los derechos humanos en Maldonado, que va a ser una especie de moderadora de nuestra presentación. Quería específicamente agradecer, como te agradezco a ti también, esta posibilidad que nos das de poder hablar sobre el tema. Con respecto al libro, sí, es fuerte, pero la investigación que nosotros realizamos de alguna manera demuestra que en la dictadura hubo una constante de lucha por el poder interno de las Fuerzas Armadas, y junto con esa lucha se produjo hechos de corrupción que tuvieron las características de una actividad mafiosa en la Marina y en el Ejército. Y los hechos de corrupción fueron algunos puntuales que revelan, digamos, la característica de aquellos generales o comandantes, y por otro lado la tendencia de la dictadura, digamos, de los dictadores a enriquecerse en la medida en que se hacían responsables del proceso militar. No sé si te aclaré la duda, o sea, esa pregunta que tú me hacías sobre el hecho de la mafia y el terrorismo de Estado. Es decir, lo que nosotros descubrimos es que son elementos indivisibles de un mismo fenómeno. El terrorismo y las actividades mafiosas, es decir, la corrupción, los hechos que no tienen nada que ver con los problemas ideológicos, pero que tendieron a enriquecer a algunos militares. A ver, dos cosas. Primero, hiciste una salvedad notoria, que la Fuerza Aérea no participaba en esta mafia. Mirá, nosotros no hemos encontrado elementos en nuestra investigación de participación de oficiales de las Fuerzas Armadas en episodios de corrupción. Sí lo hubo en episodios de terrorismo de Estado, ¿no?, de delitos de lesa humanidad. Pero eso no quiere decir que no hayan participado. Esta es una línea de investigación que recién se inicia, que nunca se había hablado, nunca se investigaron los delitos económicos de la dictadura, y lo que queda claro es que fue una constante, ¿verdad?, de la actividad militar el enriquecerse a la vez que se desarrollaban políticas económicas o políticas represivas. No sabemos si algunos comandantes o algunos oficiales de la Fuerza Aérea participaron también. No lo descartamos, pero no podemos asegurarlo porque no tenemos elementos objetivos, ¿no? Es decir, no tenemos datos concretos que surgieran de la documentación que nosotros utilizamos. Samuel, para ejemplificar, Sí. para que quede claro a la gente, por ejemplo, ¿podrías darnos un hecho resumido que corrobora lo de la mafia, el terrorismo de Estado en las Fuerzas Armadas? Sí, yo te diría que hay, en la Marina, por ejemplo, te voy a contar dos episodios. En la Marina, un episodio que enfrentó al comandante de la Marina con un capitán de navío, y ese capitán de navío, por razones personales y políticas, enfrentó al comandante de la Marina y lo acusó de enriquecerse. Y los hechos que apuntó, que fueron investigados por la justicia militar, y de ahí que nosotros tenemos la información, se refieren, por ejemplo, al manejo de dineros colocados en el exterior, en cuentas bancarias, que el comandante de la Marina decidió pasarlos a depósitos de alto riesgo en paraísos fiscales para obtener mayor beneficio y quedarse con los intereses que devengaban esos dineros que eran de la Marina, por ejemplo. Entonces, lo que hemos podido documentar es que de esa manipulación financiera de los dineros de la Marina en el exterior, en Bahamas y en Nueva York,
con bancos, fundamentalmente el Banco RIF, el comandante de la Marina ganó o se apropió de unos $500.000 producto de los intereses del dinero que habían manejado en esas cuentas. Por ejemplo, en el ejército, en 1980, uno de los generales digamos de la facción de los tenientes de Artigas, el general Balestrino, junto con el general Núñez, estaban en el área del Ministerio del Interior y de la Policía, utilizaban dineros de las cajas de jubilaciones de la policía y de la Guardia Metropolitana, de la Guardia Republicana, para hacer colocaciones de ese dinero mediante un prestamista con personas que se endeudaban a intereses muy altos. Cuando el prestamista no pudo devolver el dinero que manejaba de los militares, fue digamos, asesinado, es decir, está desaparecido. Y ese prestamista nunca más apareció y pagó con su vida el hecho de no haber devuelto el dinero a los generales. El escándalo fue tan grande que el comandante del ejército, Luis Vicente Cairolo, tuvo que pasar a retiro a Núñez y a Balestrino. Y a raíz de esa decisión se cambió fundamentalmente la relación de fuerzas internas en la Junta de Oficiales Generales, que meses después decidió quién iba a ser el militar que iba a asumir como presidente de la República. ¿Sí? En la Junta de Oficiales Generales había una mayoría de los tenientes de Artigas que se oponían al ascenso de Gregorio Álvarez. Al pasar a retiro esos generales, los tenientes de Artigas quedaron en minoría y Álvarez pudo finalmente ser consagrado por ese voto de los generales, de los oficiales generales, como presidente de la República. Ese es un episodio de corrupción, ¿no?, netamente, que tuvo consecuencias políticas a la interna de las Fuerzas Armadas. No sé si con esos ejemplos te estoy dando una idea de qué era lo que hacían, es decir, cómo eran los actos de corrupción, los actos mafiosos dentro de las Fuerzas Armadas. Te podría señalar también, por ejemplo, el desmantelamiento de ILPE, pero una cosa escandalosa, donde jerarcas de la Marina se llevaron prácticamente para sus casas lo que era ILPE y todas sus instalaciones y barcos y plantas procesadoras y los dineros que se manejaban a través de ILPE. Y, por ejemplo, te podría decir que la dictadura, cuando decidió realizar la represa de Palmar, estableció un monto, ¿no?, un monto de gastos para su realización. No se hizo licitación, se designó por vía directa a la compañía brasilera Mendes Junior, y la represa, que debía salir unos $400 millones, terminó saliendo más de 1.000 millones. Y nunca se investigó quiénes se beneficiaron de ese sobreprecio que terminó costando la represa de Palmar. Así podríamos hablar de la operación. Bien, o sea que para ilustrar a todos aquellos que quieran saber más, tienen que ir el jueves a la Fundación Manuel Lima a las 7 de la tarde, ahí exacto, en Pinares, parada 30, a País de Pinares, que así se llama la casa de la fundación, y bueno, y ahí se van a encontrar con Samuel Blixen y con Nilo Patiño, que van a tener respuestas seguramente para muchísimas preguntas. Te agradezco muchísimo, Samuel, el encuentro de esta tarde, ha sido un placer. Y para mí también, y te agradezco muchísimo, ¿sí? Que pases muy bien, gracias. Igualmente. Por estar.